Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, vamos a desgranar una historia que me tiene fascinado, un relato que nos habla de la fuerza, la resiliencia y, sí, también de los sacrificios que a veces vienen de la mano de la fama y el éxito. Porque vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su belleza, y de cómo su carrera, esa que tanto admiramos y de la que tanto disfrutamos, casi le cuesta la salud. Sí, han oído bien. Y es que detrás de cada personaje que interpretan estas estrellas, detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, hay una vida, unas luchas y unas experiencias que a menudo desconocemos. Así que si quieren descubrir un poco más sobre lo que implica estar en el ojo del huracán mediático, sobre cómo la presión puede afectar hasta al más fuerte y cómo Demet Özdemir ha logrado, a pesar de todo, seguir adelante, quédense conmigo. Y si todavía no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una mujer que para muchos es un referente de éxito y superación. Demet Özdemir, nacida en Turquía, se ha convertido en un nombre reconocido a nivel internacional gracias a su participación en series de televisión que han cautivado a millones de espectadores. Pero lo que no siempre se cuenta, o quizás no se profundiza lo suficiente, es el precio que a veces se paga por alcanzar esas cimas. Y es que, como ella misma ha confesado en alguna ocasión, el torbellino de la fama, las exigencias de la industria y sobre todo, la presión de mantener una imagen impecable, la llevaron a un punto donde su bienestar físico y mental se vieron seriamente comprometidos. Imaginen por un momento, trabajar largas horas, someterse a constantes escrutinios públicos, lidiar con críticas, cumplir con expectativas altísimas, todo ello mientras intentas mantener una vida personal y, lo más importante, tu propia salud. Demet Özdemir no es una persona que se esconda, pero sí es cierto que la fragilidad de la fama a veces obliga a ser cauteloso con lo que se comparte. Sin embargo, en entrevistas y declaraciones, ha dejado entrever la intensidad de los momentos que atravesó. Piensen en cómo se construyen los personajes en la televisión turca, que a menudo implican rodajes extenuantes, jornadas interminables que pueden durar hasta 18 horas diarias, 6 días a la semana. Para un actor, eso significa una desconexión casi total de su vida personal, un desgaste físico y mental que a la larga pasa factura. Y si a esto le sumamos el estrés de la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, y donde un pequeño desliz puede convertirse en un escándalo mayúsculo, el cóctel se vuelve explosivo. Una de las cosas que más me impacta de su historia es cómo la presión por cumplir con los estándares de belleza, por lucir siempre perfecta en pantalla y fuera de ella, pudo haberla llevado a descuidar aspectos fundamentales de su salud. No se trata solo de estar delgada o tener buen aspecto, sino de alimentar el cuerpo y la mente de forma adecuada, de descansar, de tener momentos de desconexión para recargar energías. Y cuando estás inmerso en una vorágine de rodajes y compromisos, es fácil caer en la tentación de sacrificar el sueño, de comer mal, de posponer esas citas médicas o esos momentos de autocuidado que son tan necesarios. Demet Özdemir ha hablado sobre cómo llegó a sentir agotamiento extremo, a veces incluso se sentía débil y con falta de energía. Y esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, un desgaste que se acumula día a día. Es como si una pequeña grieta se fuera haciendo cada vez más grande hasta que el muro corre el riesgo de derrumbarse. Y ella, siendo una profesional dedicada y apasionada por su trabajo, seguramente quería dar lo mejor de sí en cada proyecto, lo que la impulsaba a seguir adelante incluso cuando su cuerpo le pedía a gritos un descanso. ¿Pero qué significa realmente que casi le cuesta la salud? Esto puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a problemas físicos, como agotamiento crónico, trastornos del sueño, o incluso dolencias que aparecieron por el estrés constante. O podría ser algo más profundo, afectando a su salud mental, a la ansiedad, a la sensación de estar abrumada. Y es que en este mundo tan competitivo, donde hay tantas personas aspirando a un lugar, la presión por mantenerse en la cima es enorme. Cada papel es una oportunidad que no se puede desperdiciar, y cada serie exitosa abre nuevas puertas. Pero esa misma presión puede ser un arma de doble filo. Es importante recordar que Demet Özdemir es una persona joven, que ha alcanzado un nivel de fama muy alto en relativamente poco tiempo. Para alguien que está acostumbrado a un ritmo de vida más tranquilo, adaptarse a esa intensidad puede ser un desafío aún mayor.
Imaginen el cambio drástico, de una vida relativamente normal a ser una figura pública que despierta el interés de miles o millones de personas. Cada detalle de su vida se analiza, se comenta, se critica. Esa exposición constante es algo a lo que no todo el mundo está preparado, y que requiere una fortaleza mental considerable. Además, en muchas culturas, incluido el mundo del espectáculo turco, existe una gran presión sobre las mujeres para mantener una apariencia juvenil y perfecta. Esto puede llevar a dietas restrictivas, a tratamientos estéticos invasivos y a un control obsesivo del cuerpo, todo lo cual puede tener consecuencias negativas para la salud a largo plazo. No estoy diciendo que este sea el caso específico de Demet, pero es un factor que está presente en la industria y que sin duda añade una capa más de complejidad a la vida de las actrices. Lo que me parece admirable de Demet Özdemir es que, a pesar de haber estado en situaciones límite, ha sabido reaccionar. Ha sabido, aparentemente, reconocer las señales de alarma y tomarse un tiempo para recuperarse. Ha hablado de la importancia de poner la salud en primer lugar, de la necesidad de aprender a decir no y de establecer límites. Esto, para cualquier persona, pero especialmente para alguien en su posición, es un acto de valentía. Es decir, mi bienestar es más importante que cualquier proyecto, que cualquier reconocimiento. Y es que al final del día, ¿de qué sirve alcanzar el éxito si no puedes disfrutarlo porque estás enfermo o agotado? ¿De qué sirve tener fama mundial si tu calidad de vida se deteriora? La salud, tanto física como mental, es un tesoro que no tiene precio. Y es un mensaje muy poderoso el que Demet Özdemir nos transmite con su experiencia, un mensaje para todos nosotros, no solo para quienes están en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que en la búsqueda de nuestros sueños y metas, nunca debemos olvidar la importancia de cuidarnos. A veces, la gente ve a los famosos como seres invulnerables, como si estuvieran hechos de otra pasta. Pero la realidad es que son personas con sus propias debilidades, miedos y, sí, también con sus propios límites físicos y emocionales. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad, cuando se atreven a compartir sus luchas, cuando más nos identificamos con ellos, cuando más podemos aprender de sus experiencias. La historia de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la industria del entretenimiento y las presiones que ejerce sobre sus artistas. Nos hace pensar en la importancia de un equilibrio saludable entre la vida profesional y personal. Nos recuerda que el éxito no debe ser sinónimo de sacrificio personal extremo. Y lo más importante, nos enseña que es posible recuperarse, que es posible aprender de las dificultades y salir fortalecido. Quizás lo que Demet Özdemir nos quiere decir, a través de su experiencia, es que la verdadera fortaleza no está en aguantar hasta el límite, sino en saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda, y cuándo priorizar nuestro propio bienestar. Es un mensaje de autocuidado, de autocompasión, de autoconocimiento. Y creo que en el mundo en que vivimos, donde a menudo se nos empuja a dar siempre más, a ser siempre más productivos, a estar siempre conectados, este mensaje es más relevante que nunca. Por eso me pareció tan importante compartir con ustedes esta faceta de la historia de Demet Özdemir. No para crear un drama, sino para poner en valor su valentía al hablar de ello, y para que todos podamos reflexionar sobre las exigencias de nuestras propias vidas y la importancia de cuidar de nosotros mismos. Porque al final, la vida es un camino largo y para recorrerlo de la mejor manera posible, necesitamos estar sanos, tanto por dentro como por fuera. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo, y espero de verdad que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Hemos explorado un poco más a fondo la vida de Demet Özdemir y hemos aprendido sobre los desafíos que puede conllevar una carrera en el mundo del espectáculo, y cómo la presión puede afectar a la salud. Hemos visto que a pesar de las adversidades, es posible recuperarse y seguir adelante, priorizando siempre el bienestar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Su presencia aquí significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han pasado por situaciones similares de agotamiento o presión en sus vidas? ¿Qué estrategias utilizan para cuidar su salud mental y física? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.